Cuéntame un poquito en cuanto a los retos de proveeduría. Si bien ustedes traían en la mente traer un vehículo de clase mundial, evidentemente se necesita proveeduría de clase mundial. Sí, México la tiene, pero muy enfocado al mainstream, muy enfocado a marcas volumétricas japonesas, tal vez. No necesariamente somos el mercado más experto para estos superautos. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para buscar estos proveedores? ¿Se van a otros países? ¿Se encontraron con sorpresas de empresarios mexicanos también? ¿Cuál fue esos retos que fueron encontrando en el camino? Sí, tienes toda la razón. La proveeduría y el supply chain de un producto automotriz, o sea, llamándolo un coche, que normalmente tiene entre 1,500 y 3,000 piezas diferentes que tienes que controlar, y tienes que controlar cómo se compran, cómo llegan a tu planta a través de una logística que puede llegar a ser compleja, cómo se hace la inspección al recibo y cómo la empiezas a implementar en tu línea de producción, es un reto muy, muy grande. O sea, es tal vez, en mi experiencia, la parte más compleja de hacer una empresa automotriz. Porque cuando estás haciendo una empresa automotriz, muchas veces partes eh, del de qué vas a ofrecer al mercado justamente como una respuesta a una necesidad, y piensas en el producto y qué características debe tener, y después el servicio al cliente que le vas a dar, etcétera. Pero diseñar un coche así no es el mayor reto, yo te podría decir. O sea, el mayor reto viene después, que es cuando ya lo vas a llevar a producción y entras en temas de supply chain. Entonces, eh, y hoy en día sigue siendo el mayor reto de nuestra operación, poder hacer llegar más de 1,600 números de parte a tiempo y en especificación a nuestra planta para que entren a la línea de producción y podamos entregar a tiempo. Entonces, eh, tuvimos que tomar diferentes estrategias. Sabíamos que queríamos que el coche tuviera un origen certificado como coche mexicano, y para eso tienes que tener más del 51% del coche fabricado o integrado en México para poder decir que es un coche mexicano y que apliques a los tratados de libre comercio con diferentes países, que también es importante. Entonces, sabíamos que teníamos que lograr ese 51%. Podríamos decir que parece un reto fácil estando en México, siendo México un país de muchísima manufactura de automotriz, pero como decías, es una manufactura de muy alto volumen, la cual es totalmente distinta a la nuestra, por lo cual es tan diferente que no puedes tener a los mismos proveedores. Es decir, quien te va a fabricar un amortiguador en México y que te puede tomar órdenes tal vez mínimas de 10,000 amortiguadores por año, no es el mismo proveedor que te puede vender 100 amortiguadores al año, ¿no? Entonces, ese tipo de proveedores no existen en México, desafortunadamente, porque la industria automotriz en México no te puede recibir ese tipo de orden. Están hechos para atender a otro tipo de empresas, y tuvimos que salir a buscar a otros países que tengan más desarrolladas esas industrias de bajo volumen, y principalmente industrias. O sea, nos encontramos que las industrias que nos podían atender eran la industria del motorsport, es decir, los que fabrican coches de carreras, y en algunas otras cosas, el aeroespacial, las que fabrican piezas para aviones, que también se fabrican en muy bajo volumen. Entonces, cuando estás hablando de este tipo de proveeduría, normalmente llegas a países como principalmente Reino Unido, pero también llegas a soluciones en Inglaterra, perdón, en Alemania, en Francia, y a veces en Estados Unidos. También no es tan fácil Estados Unidos para este nicho, pero a veces consigues cosas en Estados Unidos. Entonces, ahí estaba el reto. ¿Cómo hacemos un coche que logre tener un 51% de la proveeduría hecho en México y otro 49% en otros lugares? Entonces, bueno, hoy es algo que bueno, desde hace muchos años logramos, desde 2014 lo logramos, pero hubo que pensar estratégicamente en cómo integrar diferentes procesos, ¿no? O sea, nosotros eh, dentro de la planta llevamos a cabo 3 procesos de manufactura, con lo cual que son muy importantes en la construcción del coche, con lo cual logramos cumplir ese 51%. Y tiene que ver con el pegado estructural de nuestro monocasco o chasis, ¿no? Que es el alma del coche, es el esqueleto del coche. Punto número 2, la manufactura de todos los materiales compuestos, es decir, la fibra de carbono que conforma la carrocería y diferentes paneles del interior del coche, que también agregan un porcentaje importante. Y punto número 3, todos los elementos soldados. Esos 3 puntos nos permitieron cumplir con el 51%, y que realmente
traen mucho valor agregado al coche. O sea, cuando tú puedes fabricar internamente y controlar la calidad de tu chasis y tu carrocería, pues traes ya un control muy, muy grande en lo que va a ser el producto final. Y el otro 49%, como te digo, lo salimos a buscar en diferentes países. Y algo muy interesante es que de ese 49, el 43% viene de Reino Unido y el 6% adicional viene de una mezcla de diferentes países. ¿Y Reino Unido por qué? Porque es el país más evolucionado o más maduro en el motorsport. Es decir, es en donde más coches de carrera se fabrican, se diseñan, se fabrican y se venden. Entonces hoy estamos consolidados de esa manera y esa fue la forma en la que logramos darle solución a un reto importante. Claro, y me imagino que también de su lado comparten muchísima experiencia con proveedores locales que tal vez no tenían mucho conocimiento sobre este mercado, porque como decíamos, pues México está muy enfocado en un mercado volumétrico, marcas de volumen, asiáticas, americanas, y justamente por eso considero que ahí Bull viene a marcar un antes, un después dentro de todos los partners que han desarrollado.